final y ahora podemos ir con lo que nos Olga, trae Lina. pues Ahora miren, sí, hablemos de Olga. ¿Qué hablemos de pasó? Olga. Miren, Cuéntanos. nada más déjenme traer el libro porque se me olvidó. Bueno, Ajá. este, ¿Cómo se llama? ¿Felipe el Hermoso, dijiste? Felipe con tenis, Felipe el Oscuro. Ajá. Pues es un libro bien complicado de leer y sobre todo deprimente. Tuvimos la oportunidad de platicar con Olga y desde Argentina. Y bueno, pues solo como para poner en contexto, es una de las periodistas pues más atacadas, más, pues sí, en realidad las amenazas que ella tuvo fueron realmente grandes. Ella comienza el libro diciendo que pues su hija tuvo que parir con policías en la entrada, por estar haciendo este tipo de investigaciones. Y yo creo que pues están saliendo varios libros sobre todo lo que operaba García Luna y mi perspectiva como periodista, tal vez pues como yo era redactora, pues de alguna manera no me había puesto a analizar todo el cúmulo de lo que significaba esa administración y los que operaban ese gobierno. Eh, yo en esas épocas empecé a ir a Saltillo, tengo amigos que son casi mi familia ya, entonces vivieron situaciones muy complejas y cuando te das cuenta de cómo operaba García Luna, la tecnología que utilizaban y sobre todo los montajes que hacían con los medios, hablando justamente de noticias falsas, pues en realidad era como el combo perfecto, ¿no? Ahí en el libro también menciona que de repente agarraron a alguien que trabajaba en presidencia o sea, un familiar de alguien que trabajaba en presidencia y que lo soltaron a los pocos minutos de darle la alerta a Luis Cárdenas Palomino, ¿no? Entonces, De García Luna, ¿no? Que dijo, fue un error, disculpa. Y exactamente, unos minutos después la dejaron libre. exactamente, sí. Entonces era como lo más, bueno, y obviamente la orquestación de todo el tema de Florence Cassés y su supuesta pareja que sigue todavía en la cárcel, ¿no? Entonces era como, me parece lo más ideal dentro de también me refiero ideal por lo mediático, ¿no? En ese momento, pues tienes el crimen, tú manejas las cifras, tú puedes decir si se hizo bien, si además lo orquestas con televisión y tienes la detención casi en cámara. Es absurdo, ¿no? Y sobre todo cerrar el sexenio con una serie como El Equipo en Televisa, donde se ensalzaba, o sea, habla de una megalomanía de este tipo de personas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que este libro no se pudo publicar porque para empezar amenazaron al director de Planeta, y también a los de la imprenta, o sea, tenían amenazados en muchos sectores a las personas que no estaban involucradas con este libro desde 2011 y evidentemente estaban detrás del archivo donde estaba el libro. Entonces yo le decía, ¿cómo es que pudiste guardarlo? ¿Cómo fuiste acercándote a la ciberseguridad? Porque, pues bueno, yo como periodista, mi primer acercamiento fue con Artículo 19, a las primeras clases de que era cifrado, que era, saben cómo empezar a usar Linux, todos estos temas, pero en el caso de ella, también en este fragmento que les voy a pasar, habla sobre las amenazas y cualquier periodista normalmente lo sabe, pues hay que medir entre lo que es programado, León, como tú lo decías hace rato, entre los bots que son amenazas y que pues a todo el mundo le mandan la misma foto de la pistola, que la primera vez que te lo mandan pues es como muy impactante, pero después te das cuenta que se lo mandan a todo mundo, ¿no? Pero cuando ella ya se da cuenta que esto es una amenaza real y que pues, su vida está y la vida de sus familiares está en riesgo. Así que bueno, ya no la voy a quemar más. Este es el primer fragmento de una entrevista de 1 hora que vamos a transmitir el próximo lunes a las 9:30 de la noche a través de Sumamente y estará disponible el miércoles en MBS Noticias. Y pues bueno, ¿qué más que ella para que nos cuente esta situación? Así que se los voy a compartir.
No, sí, no te preocupes. Oye, me imagino que fue también un proceso interesante localizarla para poder Sí, entrevistarla y todo esto, ¿no? sí, sí, claro, claro, claro. Entonces eso también nos tomó un poquito de tiempo, pero estuvo bueno porque mientras conseguí el libro estuvo agotado también, como les comentaba, y esta es la segunda edición, la que yo pude conseguir, y bueno, por eso es que ahora también ya otra vez está agotado. Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba. Oye, te lo aventaste todo ya, de cabo Sí, a ya, rabo. no, chillé muchísimo, la verdad es algo muy feo decírselos, pero hijos, Ujú. es, Creo que Irán todavía no puede terminarlo, ¿eh? Está impactado. no, 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 y da gastritis, se los juro que yo he hecho unas, ugh, pero bueno, ahí va, esperemos Ajá. que, Te no, dejamos para que lo pongas. espérame, porque no, 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 no compartí el audio. Chrome tab, ay, no, cerré la, ay, perdón, 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 voy. Estoy un poco nerviosa, perdón, ahí voy. Sí, sí, Ahora son nervios de estreno. voy a compartir el audio. Es que es Chrome Tab, Share Audio. Ajá, listo. Esperemos que por aquí todo esté bien. Vamos. La gente ya no le das cualquier cosa, la gente desconfía de todo. Olga, Entonces, ¿tuviste algún proceso para cuidar la creación del libro? Es decir, como tú también mencionas por aquí en el libro de Wikileaks, pues ha habido muchos cables, e incluso también Edward Snowden habla de que las computadoras pues incluso pueden ser intervenidas, borrar el archivo. ¿Tú tuviste algún cuidado en específico de esos archivos para que cuidaras la creación del libro? primero que el archivo, fundamentalmente yo no escribí el libro en una computadora que tuviera conexión a las redes. Era una computadora que estaba alejada de las redes. Por eso fue que el libro se salvó. Porque cuando para México, en México escribí 2 libros, La Jefa y Crónicas Malditas. Por Crónicas Malditas, Marta Sagún y su hijo, Manuel Viviesca, otro delincuente, me demandaron a mí. Yo perdí las demandas, pero finalmente la historia y el tiempo me dio la razón. Y fueron peores de lo que yo conté. Pero recuerdo que en aquel momento, un día me levanto y me habían hackeado completamente todos mis archivos. Y a partir de ahí yo aprendí que no tenía que trabajar nunca en una computadora, nunca trabaje algo delicado en una computadora que esté conectada a la red, porque es lo peor que te puede pasar. Es decir, en la red se te mete cualquiera y a lo mejor no hay ni siquiera el gobierno. Son empresas privadas, hoy hay empresas privadas por todas partes. Bueno, sin ir más lejos, García Luna, ¿qué tenía? Después que dejó de ser secretario de Seguridad. Una empresa privada que le vendía servicios a Enrique Peña Nieto, al gobierno de Enrique Peña Nieto. Espiaban a todo el mundo, pero no lo hacía el gobierno, lo hacía García Luna con su empresa privada. ¿Y quiénes eran los socios? Un ex DEA, un ex CIA y un ex FBI. ¿Más complicidades? Pero parece que ahora ese es el gran poder. Quien espía parecería el que tiene pues más en este juego de data, ¿no? De datos, y eso también lo vimos durante el juicio del Chapo Guzmán con este hacker colombiano que fue pues sí, el punto clave para poder agarrarlo, ¿no? Y esto del espionaje, bueno, esta semana también lo subimos por lo que hacía Miguel Ángel Mancera, pero todo el mundo se espía a todo el mundo, el gobierno a los periodistas, las empresas a las personas comunes. En ese entorno, pues entonces es difícil saber cómo podemos confiar incluso en un gobierno, en un estado o en una empresa como Google y Facebook. Digo, nos estamos yendo muy allá, pero es difícil, ¿no? Lo estamos viendo, o sea, en realidad lo que hacen las empresas también, lo que han hecho estas empresas que han ganado miles de millones, billones de dólares, tanto Facebook, las redes, lo que hacen, el objetivo final, ¿cuál fue? Recabar la mayor cantidad de datos personales de todos nosotros. Claro. Ese es el mundo que nos toca vivir. Entonces, si uno va a dedicarse
o va a hacer un libro de investigación, cada vez hay menos seguridad. Esto es la pura verdad. Cada vez se van inventando más desde Telegram, desde Signal, para poder hablar por teléfono, porque en realidad es como si viviéramos en un mundo que tiene un ojo muy grande arriba, ¿no? Que ve todo. Y estas empresas tienen mucho poder. Y los países se espían unos a otros. Hay hackers que vienen, rusos, que influyen en las elecciones de Estados Unidos, que ahora nuevamente parece que están actuando. Cuando yo recibía las amenazas, el IP de la amenaza de la computadora de donde me mandaban venía de la Siberia, y otro día venía de Turquía, y otro día venía de Tierra del Fuego. Es decir, es imposible rastrearlos, y menos yo que no tengo un gran poder tecnológico. Y aún así, la gente que investigaba esto también le resultaba difícil. No pudo armar un cuadro. Y cuando me dijeron quién era el que me estaba investigando a mí, al otro día se cayó el helicóptero, que era el helicóptero donde iba Francisco Blake Mora y Felipe Zamora, que está en el prólogo de mi libro, en Apuntes Personales. Entonces y yo me acuerdo que Felipe Zamora me decía, te estoy llamando desde un teléfono encriptado. O sea, me llamaba a un teléfono encriptado porque él sabía que a él también lo estaban investigando. O sea, es una locura. Una Pero entonces locura. tú también ya aprendiste de ciertos procesos para encriptar datos, para detectar esas IPs y poder de alguna... Tal vez es una pregunta muy tonta, pero ¿tú sabes o tú tienes algún semáforo, alguna, sí, como alguna señal que te diga, esta amenaza es falsa y esta es real? Te pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros nos amenazaban, cuando llegaban tweets, por ejemplo, yo me sentía muy abrumada, me decían, no te preocupes, hasta que te llegue un correo donde diga, donde tenga fotos, donde tenga tu dirección, donde tenga tal, entonces en ese momento sí preocúpate. ¿Tú en algún momento tuviste un foco rojo que dijeras, esto sí es real versus lo que tal vez podría ser automatizado? Sí, lo que pasa es que digamos, al principio yo no le di mucha importancia, porque también pensaba que podía ser cualquiera. Como yo ya había tenido amenazas en la época de Fox, en el sexenio anterior, que obviamente no tenían ese nivel de sofisticación tecnológica, al principio no le di importancia. Pero a medida de que iban avanzando las amenazas, no solamente en violencia, sino en datos personales, ahí me empecé a preocupar. Cuando me enviaron fotos de mi hija y ya datos muy personales de mi hija, me empecé a preocupar. Ahí sí, ahí creo que ese fue el punto, no que me doblegaran, sino el punto más complicado de todos, porque sí tenían todo. Tenían absolutamente todo. O sea, me habían fotografiado a mí, no en México solamente, sino fuera de México. Entonces, sí, ¿esto qué es? Porque entras en un momento en que no te quedas como impactada y decís, pero entonces, ¿dónde está lo seguro? Yo creo que hay que ser precavido. Estamos en un mundo donde la tecnología es todo, y yo creo que lo que uno tiene que tratar de hacer cuando está con un tema delicado, si estás en redes, no comentarlo. No hablar cerca de un teléfono, porque te espían a través del teléfono. Y la otra es, si vas a escribir algo, yo he aprendido que tenés que hacerlo en una vieja computadora, vieja digo, por decir, no de la última generación, que no esté conectada a ninguna red. Que no esté conectada a ninguna red, que esté alejada de las redes. Ese es el consejo que a mí me han dado los que saben. La otra, si vas a estar conectada, que esté encriptada, pero tienen que saber encriptarla, porque también puede ser que caigas
en alguien que te va a encriptar y que al contrario te pone algo que en realidad es para espiar. Claro. Entonces, ¿No usar Word, por ejemplo? ¿O escribías en Word también en una versión viejita? en una versión vieja sí escribía en Word, Ya. porque en aquel entonces Word al no estar conectado a la red, no tenés manera. Claro. No hay red, no hay nada, ni teléfono ni nada. Entonces, Sí, hace falta mucho que los periodistas aprendan esas herramientas para que puedan seguir haciendo este tipo de investigación. Y pues eso, hasta esa es una de las partes de una entrevista de 1 hora que tuvimos con Olga Warnat. Y bueno, pues es de lo más complejo. Yo creo que las personas no se imaginan el ser, el ser atacado. O sea, en Twitter ya genera mucho daño mental, un daño incluso a veces permanente, pero unas amenazas como estas pueden fragmentar la vida, la familia, en muchos sentidos, y tengo que reconocer el valor de periodistas como ella, como Anabel Hernández, que arriesgan su vida y que nunca bajan los brazos, ¿no? Eso es lo que me dijo a mí y tiene toda la razón. En un periodo como el de Felipe Calderón era muy difícil reportear este tipo de cosas, y ahora que ves todo el libro como una caja de donde sale porquería y porquería y porquería, pues te das cuenta, ¿no? De las cosas y de pues lo mucho que tenían que tapar. Es por eso que ese libro no pudo haber llegado antes. Híjole, Alina, pues felicidades por tu entrevista. No se la pierdan. Ahora sí que vayan a Sumamente el próximo lunes. Y ahora sí que también, aparte de felicitarte por la entrevista, pues que temple, ¿no? Para pues chutarte el libro y también platicar con ella y pues poder inhalar lo negro y exhalar lo rosa, ¿no? Todavía no termino de inhalar lo negro, pero no sé, o sea, es que le decía yo, me siento como traicionada, ¿no? A mí me tocaba cubrir las marchas en ese entonces, la Marcha de la Paz, y, o sea, pues muchas cosas que en realidad no servían porque los otros estaban sirviéndose con la cuchara grande. Y bueno, uno de los puntos que ella me decía al final es que lo importante es hacer la limpieza de todo el cuerpo policíaco, de las autoridades, que eso todavía no se ha logrado, que todavía hay personas que trabajaron con García Luna en el Estado de México, por decir algunos, y que obviamente pues también el hecho de que García Luna esté colaborando y que posiblemente pudiera estar teniendo algún acuerdo para poder estar cantando todo este tipo, bueno, algunas cosas y señalando algunos personajes, pues eso también puede ser peligroso. Pues sí, no, pues te agradecemos mucho, Alina, por la entrevista. Señor Irán, ¿usted ya terminó el libro? No, de hecho, justamente voy en el capítulo en el que están hablando acerca de García Luna, de lo que Se llama El hacía, Topo. el topo, exacto, el topo. Y bueno, quiero retomar unos puntos de los que habla, de acerca de los que habla Olga. Sinceramente, tener una computadora conectada, no conectada a internet, no te asegura, no te da una seguridad al 100%. Y todavía tener una computadora vieja y tener un software que no está actualizado, eso te expone muchísimo más. Ahorita ya hay técnicas en las que te pueden extraer información a través de los ventiladores de la computadora. Entonces, si en algún momento, el mejor ejemplo es Stocknet, ¿no? Que es un ejemplo que todo mundo conoce, que muchas personas conocen la historia de cómo sucedió, que era una red aislada, que no estaba conectada a Internet, que no tenía ninguna comunicación con el exterior. Pero, bueno, Stocknet lo que hacía o lo que hizo fue infectar a una de las plantas nucleares de Irán. Pero el gobierno de Estados Unidos y no me acuerdo, creo que el israelí, no podían ingresar directamente a ese, pues a esa red.
¿Qué fue lo que hicieron? Simplemente fue intentar infectarlos a través de una USB. Y uno de los usuarios o una de las personas que trabajaba dentro de esa red tomó una USB infectada, la conectó y así fue como ingresaron directamente. Stuxnet es uno de los malwares más avanzados hasta el tiempo en el que se descubrió, porque hizo muchísimas cosas. O sea, no necesitaba descargar nada de Internet. Estaba hecho específicamente para vulnerar el sistema de la red de Irán. De todas las actividades, o sea, hacía inyección desde de DLL, hacía suplantación de algunos archivos, explotaba unas vulnerabilidades, o sea, hacía Ujú, muchísimas cosas ese simple archivo que ujú. fue instalado Y dentro solo de se la USB. activaba si detectaba controladores de PLC conectados. O sea, todavía era, si tienes esta marca de controlador de PLC conectado al sistema, me activo. Exactamente, y las investigaciones determinaron que no llevaba un mes, sino llevaban años desarrollándolo. ¿Cómo puedes determinar si se lleva un mes o llevan 2 meses o llevan 3 meses por el tiempo de compilación? O sea, el tiempo de compilación que Stuxnet se pudo identificar es que ya tenía muchísimo tiempo que estaba desarrollando y que eres hecho específicamente para esa tecnología, que creo que utilizaron tecnología Siemens, ¿no? Entonces, Ujú. que tú tengas una computadora desconectada y que la tengas actualizada es lo mismo que la tengas conectada a Internet. ¿Por qué? Porque si en algún momento tu teléfono está conectado a Internet, otra computadora está conectada a Internet y en algún momento llega a tener comunicación por cualquier vía a la computadora que supuestamente está desconectada de Internet, pues en ese momento alguien puede ingresar o alguien puede tener acceso, ¿no? No sé, esa computadora tal vez tenga el Wi-Fi activado, pero ese Wi-Fi tal vez no estaba conectado al router. Entonces, pero si lo tiene activado, tu teléfono lo puede detectar y en ese momento puedes saltar directamente a la computadora. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tener actualizado todo tu software. Tienes que tener software avanzado que, por ejemplo, para las Mac, hay algunos que son, hay una, no es una empresa, pero es un investigador que se dedica a desarrollar herramientas gratuitas que te dicen y te avisan esas herramientas cuando una aplicación o cuando se está utilizando tu cámara, cuando se está utilizando el micrófono, cuando hay un cambio en el sistema operativo, porque eso también es muy importante. Hay muchas herramientas israelíes, una de las que nosotros manejamos, en el que detecta específicamente cuando existe un cambio dentro de los archivos del sistema operativo y eso te dice que en algún momento alguien está intentando entrar a él, ¿no? Porque le diste clic a algo, porque están escaneando tu computadora, porque están escaneando tu teléfono. Entonces, ella tiene mucha razón al decir que en aquel momento no se tenía una tecnología tan avanzada como la que se tiene al día de hoy. O sea, que García Luna, que todas las personas que estaban involucradas en el espionaje gubernamental hayan dejado el gobierno, no quiere decir que esas herramientas se hayan terminado o hayan finalizado. O sea, simplemente alguien nuevo llegó y ahora ese alguien nuevo está a cargo de esa tecnología. Y las noticias al día de hoy nos están mostrando, con lo que mencionaba hace rato Alina de Miguel Mancera, o sea, descubrieron un edificio y hace poco tuve una reunión con una persona que estaba dentro de una de las entidades de gobierno, era el director de una de las entidades de gobierno que se dedican a realizar investigaciones de secuestros y todo eso. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Le digo, ¿ya leíste el artículo que sacaron acerca de Miguel Mancera? Y me dijo, mira, no te dejes ir por esas situaciones. Al final de cuentas, hay muchísimos edificios en la Ciudad de México que se dedican a hacer este tipo de espionaje. Este es el primero que sale a la luz, pero hay muchísimos. Y que nada más espíen a políticos o que nada más espíen a personas importantes, eso es algo irreal. O sea, al final de cuentas, mientras tú tengas conexiones o mientras el gobierno o alguien pueda tener acceso a las bases de datos de un Telcel, puede escuchar tus conversaciones. Si tienes una comunicación encriptada, pues sí, está bien, pero ya hay tecnologías que ni siquiera, o sea, por ejemplo, cuando tú envías un archivo antes de cifrado de tu computadora hacia el cliente, hacia la persona, hacia el receptor, va a llegar cifrado el archivo. Pero muchos atacantes dicen, pues ¿para qué pierdo el tiempo intentando descifrar el archivo? ¿Por qué no mejor lo obtengo desde antes que se cifre ese archivo?
Por eso es de que muchas personas dicen, ok, ¿cómo pueden obtener acceso a mis Telegram? ¿Cómo pueden obtener acceso a mis WhatsApp? ¿No? ¿Cómo pueden tener acceso a información que se supone que viaja cifrada? El acceso no es cuando está viajando, el acceso es cuando se genera y cuando está disponible para ti dentro de tu computadora o dentro de tu equipo. Entonces, al final de cuentas, esta es una de las formas en las que se demuestra que la seguridad no existe al 100%. Siempre va a haber ese 1% en el que no sabes si alguien está espiándote o no te está espiando. Y por ejemplo, ella también menciona, dice, bueno, hay muchas empresas que se dedican al espionaje. La realidad es así. Y el mejor ejemplo que tenemos es la NSO. Y la NSO, ¿qué es lo que hizo? Hizo Pegasus, ¿no? Y ese equipo que hizo Pegasus, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Quien haya investigado acerca de la NSO y las personas que trabajan dentro de esa organización, se puede dar cuenta que son personas que han estado dentro del gobierno de Estados Unidos porque han sido militares, porque han sido hackers gubernamentales, porque son personas tan experimentadas, pero que ya están retiradas de esas organizaciones, que al final de cuentas dicen, yo tengo el conocimiento, ¿a quién se lo vendo? Y estas entidades israelíes simplemente van, te dicen, oye, ya tienes 60, 70 años, nadie te va a contratar, pero yo te ofrezco tal vez el doble, el triple de lo que ganabas, simplemente para que me ayudes a generar una herramienta muchísimo más avanzada. Y la NSO está inundada de hackers o de especialistas en seguridad informática de Estados Unidos y es muy conocido. Entonces ahí es donde dices, bueno, ¿por qué estas personas, o sea, están trabajando para una empresa extranjera y están ayudando a espiar incluso a sus gobiernos, incluso a las personas que están encargadas de las decisiones más importantes de su país? Y estamos hablando de Estados Unidos. Si ahorita hablamos de México, o sea, va a ser muy fácil. Algo que yo estuve, ahora que estoy leyendo este libro, algo que quiero saber es qué tipo de teléfono utilizaban estas personas que estaban siendo espiadas. ¿Era un teléfono Android? ¿Era un teléfono iOS? ¿Cómo descubrieron que fueron infectados? ¿Cómo descubrieron que estaban siendo monitoreados? O sea, que tú hagas una llamada, ten por seguro que alguien va a tener acceso a eso. Y no por espionaje, sino simplemente cualquier persona o cualquier becario que pueda ingresar a alguna compañía, como puede ser Telcel, y que le den las credenciales para ingresar a estos sistemas en las que puedes obtener las grabaciones de las llamadas, pues eso no nos da ninguna garantía. Al final de cuentas, las compañías pueden brindar la información y ellos no saben el impacto que pudiera tener el darle acceso a cualquier persona este tipo de información. Entonces, Yo creo tiene que mucha también razón. fue a través de las amenazas, Irán, porque empezaron a llegar ciertas amenazas al editor de Planeta, a los de la imprenta, pues entonces, déjame preguntar, y yo creo que también este tema lo tenemos que platicar con Anabel Hernández, que pues ella también ha sido una de las más amenazadas en ese sentido, y lo que ella cuenta además en El Traidor, pues es una sofisticación de la tecnología a través del narcotráfico, como lo dijiste también a través de esta nota que diste hoy. Pero sí, creo que es lo que quiero que me entiendan es que desde mi lado, desde el periodismo, la información es muy chiquita y este tipo de medidas son lo poco que puede hacer un sector editorial con los presupuestos castigados que puede tener a comparación, pues, de los presupuestos que puede tener una empresa de ciberseguridad. Para quienes parecería obvio que se tienen que hacer este tipo de medidas, pero digamos como con sus recursos o como con las medidas que les dicen las personas, eso es como lo resuelven. Y un libro de esta magnitud, un libro que ojalá que fuera ficción, de verdad, pero este libro, la información que tiene, acaba bueno, puede prevenir que una persona pueda registrar un nuevo partido o que diferentes personas puedan llegar al poder nuevamente y que la gente se informe. Yo le decía, es que este libro tiene que ser material de estudio en todas las escuelas, así como nos hicieron chutarnos toda la historia de la gente de Clio y de Enrique Krause. Esto es parte de la historia y merece ser visto y merece ser analizado, pero un archivo de Word como esto tiene un peso súper importante
para el gobierno de México y sobre todo para la visión también que tienen de nosotros en el extranjero. Entonces, no es poca cosa. Y sobre todo también denota la carente estrategia de seguridad que se tiene para proteger a los periodistas mexicanos, ¿no? Sí, exacto. Y no solamente a los periodistas mexicanos, o sea, yo creo que a cualquier persona, ¿no? Ujú. Algo también muy importante que yo quisiera recalcar es que el ataque hacia tal o los ataques hacia Anabel Hernández, hacia Olga, hacia Carmen Aristegui, no son ataques directos y eso es algo que cualquier persona debe de entender. Simplemente cuando tú eres un atacante, y eso lo sabe hasta el hacker más idiota del mundo, no vas a atacar directamente a tu objetivo, vas a atacar a su círculo social, que fue lo que pasó con este periodista, con este, fue un luchador de los derechos humanos, pero él me parece que Javier era, Matriz. no, él era de Arabia Saudita, me parece, sí, Saudí, ajá, era saudí. Ujú. Ahorita les digo, o sea, no lo atacaron a él y aún así terminaron matándolo. Y las investigaciones demostraron que no podían ingresar a su teléfono y que no podían saber absolutamente nada. Terminaron atacando y analizando a su círculo social y al analizar esa información fue como pudieron obtener a dónde iba a estar y en qué momento iba a ingresar a cierto lugar donde estaba desprotegido y lo iban a matar y desaparecieron su cuerpo y lo destazaron, o sea, lo hicieron, o sea, no sé, o sea, las noticias dicen todo lo que hicieron con su cuerpo, ¿no? Bueno, Pero al final de aquí cuentas, tenemos pozoleros, pues. ujú, exacto. Entonces, eso dice que aunque tú cuides tu seguridad, siempre tu círculo social va a ser el más vulnerable de todos. Entonces, no sé, es algo importante, la tecnología es demasiado avanzada, es algo que muchas veces no podemos imaginar. O sea, ya lo estamos viendo con la NSO, ya lo estamos viendo con ciertos ataques, ya lo estamos viendo con todo, pero al final que nosotros depositemos nuestra vida en la tecnología, eso nos pone en un riesgo muchísimo muy grande. Sí, porque al final todo radica en... Yamal Hassoshi, no sé si se acuerdan de él. ¿Cómo? Sí, sí, Yamal, creo que recuerdo su nombre por ahí, pero el apellido es que no es sí, se fácil. llama Yamal Khashoggi. Mm, Es él. el- Entonces, por ejemplo, ajá, él fue un luchador de Arabia Saudita que luchaba por los derechos humanos, por la libertad de expresión y todo eso. Y al final de cuentas, él precisamente dentro de las investigaciones que han salido públicamente, o sea, se ha declarado que el gobierno no podía entrar a su teléfono, porque él tenía tanto cuidado y sabía el nivel de seguridad de que debería él de manejar, pero su círculo social no lo sabía. Y gracias a su círculo social lo mató. Esa es el razón, ¿no? Bueno, en el Entonces, al mismo caso fin, de Olga, pues ahí está también su hija. Ellos sabían que eso era la parte más vulnerable de ella. ujú, Entonces, por eso exactamente. empezaron a atacar también. Y esto vuelve a lo mismo, cuando a un amigo periodista también que me guiaba como en este tema del tono de las amenazas de muerte, me decía, cuando te mandan información a tus hijos, sabes que tienes que parar. Y sobre todo saben a qué escuela van, o sea, y te mandan fotografías, es como el momento en el que te desarman. Entonces, Sí, estás tú solo contra una máquina de espionaje. O sea, no es una persona, no es una herramienta, es una máquina que involucra personas, que involucra tecnología, que involucra muchísimas cosas. O sea, es por eso que al día de hoy, pues es muy difícil esconderse, ¿no? O sea, por más cifrado, por más cosas de seguridad que tú intentes implementar o que intentes llevar a cabo, pues no. O sea, al final de cuentas, ese 1% te puede traicionar. pues sí, pero solo como para recalcar, este libro tenía que ser publicado y para quienes tengan la fortuna de leerlo, de encontrarlo, de comprarlo en digital o en impreso, te abre los ojos sobre
tantas cosas, sobre tantos contratos, sobre tanta corrupción e incluso sobre sí, o sea, los contratos de empresas en los que también está involucrado Carlos Slim, en los que está involucrado los Briviesca, muchas cosas que al final también afectan al sector de TI y las contrataciones de todo lo que tiene que ver con el gobierno y también con las elecciones. Entonces, es un libro, vuelvo a lo mismo, que de verdad todos deberíamos de leer y que destaco la valentía de ella para poder ponerlo en papel y compartirlo, porque sería una lástima que la gente no viera bajo las manos de qué gobierno estuvimos en ese bloque. Yo tampoco estoy diciendo que ahorita estemos de maravilla, pero creo que sí es muy importante que no exista o que no se borre ese periodo que mató a tanta gente y que pues hundió de una manera significativa a México bajo la cuestión política que quieran, ¿no? Esto no tiene que ver con religiones o con si son fifís o si son chairos. Yo creo que es algo en lo que en lo que hay pruebas y lo que se tiene que demostrar, ¿no? Y lo que está Sí, ahí. ¿no? Y tienes mucha razón, o sea, no tiene que ver algo con religión o con algo así, sino, por ejemplo, el libro, algo que me gustó mucho, es de que también hace un análisis o hace un perfil psicológico Psicológico, de claro, de Felipe Calderón y Calderón y no de hace Calderón, y claro. no hace un perfil psicológico de lo que es o de lo que era cuando fue presidente, hace un perfil psicológico de lo que él vivió cuando era niño, de la relación que él tenía con sus padres, de la relación que tenía con su papá, de cómo él se comportó cuando su papá murió. O sea, si tú haces un perfil psicológico de una persona antes de que sea presidente, en ese momento te puedes dar cuenta que ese güey puede estar completamente loco, ¿no? Y que no está preparado para ser presidente. Y que si va a ser presidente puede llegar a tener un sexenio como el que tuvimos con Felipe Calderón. Claro, y además ahí anota también que Hillary Clinton en su momento también pidió un perfil psicológico de Felipe Calderón y salieron todo Ah, este tipo sí. de cosas. Entonces, no es algo como que nosotros exigimos ver qué tan loca está Lina o cualquier persona del gobierno, pues, pero sino que es algo normal, es algo que se pide en esos niveles y que puedes ver sobre todo lo hueco que era García Luna y Felipe Calderón, también lo tratamos en esta entrevista, que una persona con tantas carencias, cuando tú le das el poder, evidentemente lo que quiere es ejercerlo de cierta manera, que el alcoholismo de un mandatario, digamos, no debería de ser algo oculto, sino que un tema de salud de él involucra o repercute en las decisiones que tenga para el país y sobre todo dejarle la responsabilidad de la seguridad a alguien como García Luna, con los contactos de García Luna, con la manera de operar y sin rendirle cuentas a nadie, es muy complejo y sobre todo amparado pues bajo todos estos gobiernos, porque algún beneficio también tendrían que tener, ¿no? Pero, uy, Pues no, sí. de verdad es muy interesante que lo lean y que así como se han leído a Snowden, a Brittany Kaiser, a todo esto, para la gente que está involucrada en TI y para que vean un poco cuáles son los intereses de sus jefes al vender algunas soluciones, al irse a comer con ciertos clientes. A mí me queda muy claro que ciertas empresas progresan económicamente por ese tipo de contratos y por la manera en que operan y más ahora con todo el tema de data. Sí, es bien sabido dentro de la parte dentro del mercado de la ciberseguridad que puedes venderle auditorías o puedes venderle servicios a empresas privadas o al gobierno, pero si tú sabes de inteligencia y de contrainteligencia, te puedes pudrir en dinero. O sea, y eso se sabe. O sea, no es necesario demostrarse. O sea, ahí está. O sea, simplemente tienes algo que puede espiar a alguien más, puedes darle un valor agregado al gobierno, pues hazlo y ya. Y es algo que hace el gobierno de Estados Unidos. O sea, ¿cuántos subcontratistas o cuántos contratistas tienen? Y esos contratistas, ¿cuánta inteligencia hacen? ¿Cuánto análisis hacen? O sea, por Ujú. eso es de que una vulnerabilidad puede costar muchísimo dinero. Muchas personas dicen, bueno, a mí tal vez una plataforma pública me paga $1,000, ¿sí? ¿Y por qué? Me preguntaban en Twitter, pero ¿por qué una plataforma pública te paga $1,000 y una plataforma privada te paga 1,000,000?
por el nivel de que ellos pueden llegar a explotar esa vulnerabilidad y porque ellos tienen a targets que tal vez si tú encuentras una vulnerabilidad, no sé, tal vez en Android, y Android te paga $10,000, para ellos, con los targets a los que van a espiar con esa vulnerabilidad, eso representa miles de millones de dólares. Entonces, es un mercado, no sé, pudrido en dinero. Y mientras más dinero reciban ellos, más investigaciones hacen. No, es que no puedo estar feliz. O sea, estoy volví a entrar a mi crisis otra vez. Pero, híjole, yo quisiera, si yo pudiera tener como un deseo antes de morir, sería que el periodismo estuviera reivindicado y que tuviera seguridad. O sea, desde seguro social, pues, o un tipo de pinches derechos, güey, o sea, de pago decente, hasta que se pudiera tener seguridad, como tal vez algunos periodistas en Estados Unidos. Estaba yo viendo, estaba viendo algo de este director de cine, ¿cómo se llama? Jeffrey, no, ¿Epstein? No, o bueno, no. el que era de Miramax, Harvey Weinstein, ¿no? Ah, Wednesday. Los periodistas que lo investigaron tenían todo un despliegue de seguridad para ellos físicamente, porque sabían que estaban investigando un tema muy espinoso, muy delicado, y aquí en México no, aquí en México pues te escondes en casa de algún amigo, de donde puedas, pues, pero aquí es muy difícil eso y ese sería como mi sueño si yo pudiera poner algún empeño en eso, poder protegerlos de alguna manera, pero ojalá que Pues lo... sí, Alina. Pues hay que valorar a la gente que hace investigación, ¿no? Porque, pues, así comenzamos el programa, dándole privilegio a las paparruchas ahora sí que pues en Claro, o el sea, deseo de la gente, y de ahí para adelante acabamos hablando de esto y, ¿cómo pues, no vamos a se valora. combatir las noticias falsas Ujú, si ni siquiera le damos un sueldo digno a los periodistas? O sea, exactamente. ese siempre ha sido mi punto y por eso tengo esa conferencia de por qué un bot gana más que un periodista, pero no hay manera, no tenemos el periodismo que merecemos porque ni siquiera quieren pagarlo. Exactamente. Sí, y creo que una de las discusiones es que nos tiene muy mal acostumbrados el Internet a que ahora todo es gratuito, en línea, ¿no? Y pues no, lo bueno tiene que costar. Hay gente que pues va a trabajar haciendo estas investigaciones, hay que pagarle. Pues sí. Pero bueno, nos podemos desamargar ya en el último bloquecitito del programa. Ay, Claro que sí, son Alina. 2 horas y cuarto. Estamos Tenemos a punto de no, pasar la barrera psicológica de ya viernes. vámonos, no, ya luego los vemos. No, ya. Ya es muchísimo. Bueno, pues este es nuestro primer programa de octubre del mes que Alina institucionalizó como el mes de la No lo ciberseguridad de nuestro programa. yo, ahí está, vean su Aquí en calendario. nuestro programa estoy diciendo, Alina, o sea, está Ah, bien, bueno, no pasa nada. El contexto es este. ya. Y pues me da mucho gusto que ya estamos en este número 60, ¿eh? 60 de este podcast, su podcast de tecnología y ciberseguridad. Se dice fácil, pero hemos trabajado mucho. Alina, has hecho cosas muy interesantes y todavía no se acaba el año, ¿eh? Ustedes y además queremos ponerlo todavía mejor y en este mes queremos tener realmente muy buenos entrevistados para ustedes para sacar estos temas y agradecemos a toda la gente que nos está viendo, que comparte el programa, que nos da retweet y bueno, y que está todo el tiempo compartiendo el programa. Muchas gracias por confiar en nosotros. Y pues eso, León, vamos por más, vamos para buscar a más personas interesantes. Sí, 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 perfecto. No, pues yo les agradezco a los dos, a Lina, Iram, muchas gracias por estar acá en el podcast de tecnología y ciberseguridad. Y pues yo la verdad lo disfruto mucho. Jueves es uno de los días más interesantes para mí porque pues hay podcast y también les quiero comentar a nuestros amigos que estamos cambiando un poco la página
y van a poder ver los posts de otra forma para que sea más fácil que los lean. Entonces, si se perdieron algo de aquí, pues pueden ir allá y allá lo pueden volver a escuchar cuando ustedes quieran. Y está quedando chido, entonces dense una vuelta. Pues nada, ahora sí que agradecerles pues que han estado acá con nosotros. Irán. No, pues muchas gracias a ustedes. Pues, no sé, me da mucho gusto lo que hemos logrado. Yo creo que las noticias son muy buenas, lo que traemos. Entonces, también a Mariana de Bytes, que continúa con nosotros, aunque Mariana, son no ya te las pierdas. ¿A dónde te podemos mandar 23:55. un regalo? Muchísimas gracias también a Eric Partida, a Ángel Martínez. Bueno, y acá yo tengo algunos saludos ya por último. Acá la gente de la Plaza de la Tecnología tiene un grupo y ya me agregué y hoy transmitimos en vivo desde ahí. Un saludo a todo el centro histórico por allá. Te voy Antonio. a dar un megabyte, byte. Oh, Ay, qué bonita canción. Antonio Vicencio Padilla, un abrazo, gracias por vernos en el grupo de seguidores de Anabel Hernández y también estuvimos en el grupo de Carmen Aristegui. Gracias a Alberto Rivera también. Bueno, y tenemos, saludos al buen Beto, sí. nos llegó una contrarréplica a la entrevista de Miklos Lucas de la semana pasada, entonces la tendremos la próxima semana para que nos hablen de transhumanismo y sobre todo las reglas con las cuales se está regulando en Colombia. Saludos a Débora Holt, Sim Bere, Silvia García, Saúl Rosas, gracias por estar en el programa. Y bueno, pues a la Plaza de la Computación nuevamente, gracias a la Escuela Septien de Periodismo, a la gente de la UNAM que también estamos transmitiendo en ese grupo y a la gente de Kali Linux que me siguen haciendo preguntas para poder postear en ese grupo. Pero bueno, así es que si no saben qué es transhumanismo, vayan a esa entrevista, estuvo buena, o sea, van a enterar de muchas cosillas, elijan su lado ya llegó del a las espectro. 7,000 vistas en el canal de Miklos, entonces está buenísimo. Ya nos vieron todas esas personas, así que, y ya dijeron que tú eres el Matt Damon mexicano. León. Sí, gracias. Ya lo Oye, puedes Iram, poner en tu ¿y currículum. tú qué te consideras? ¿Transhumanista? ¿O cuáles eran los espectros, Alina? ¿Los que están de este lado y los que están del otro? ¿Te Jesucristo, acuerdas? no me sé todos, no me Eran acuerdo todos. los que están a favor o en contra de la modificación humana, ¿no? Los transhumanistas están a Bueno, favor sí, de la pero los modificación. nombrecitos no me acuerdo. Ajá, El nombre técnico no me acuerdo, pero es a favor o en contra de modificación humana, Iram. exactamente. Obviamente a favor. Ya, Demasiado. sin escalas. Alina yo creo que le duda, ¿eh? Alina yo creo que sí le duda. Es que la verdad yo quiero traer a Raymond McCullen, que es un ¿cómo se dice? Es un, bueno, sí, transhumanista, pero él ya es cyborg, creo que se llama así. Y él tiene como un arrocito donde mide su azúcar y los pasos, o sea, esto me encanta y además pone su celular y te sale un QR y en realidad aumentada, muy cañón. Y me gusta un poco eso, pero creo que la cuestión del transhumanismo, que este es el punto del chico que quiere venir la próxima semana, que se llama Chris Mew, creo que se llama así, se llama Chris Menew, el doctor Chris Menew de Argentina, que para la parte de discapacidad es muy bueno. O sea, por ejemplo, la gente que, ¿saben? Este cyborg que tiene una como antenita y con esa puede ver, estoy como muy a favor de eso. Pero obviamente, ¿qué pasa con los datos, no? Entonces también incluso la gente de History Channel hizo un programa, un concurso en el cual han invitado a inventores a desarrollar cajas con sensores para que la gente que no ve pueda entender o pueda escuchar lo que tiene a su alrededor y les pueda ayudar. Entonces, eso siempre voy a estar a favor. Y hay algunos puntos en los que estoy a favor y en los que estoy también en contra de eso, pero pues sobre todo creo que va a estar interesante saber las regulaciones que pueden haber. Entonces la próxima semana no se lo pierdan. O sea, que te da miedo lo malo que se puede hacer, ¿no? Que Pues, fue algo de lo que se platicó la vez pasada.
Es como Neuralink, que ahora está saliendo con tu tío, el de Tesla, ¿no? Elon. Sí, sí, Elon. sí. Y su esposa está bien Yo estoy guapa, güey. esperando SpaceLink porque sigo esperando a que llegue Telmex y me ponga otra vez mi enlace. Ya tiene Oh, una ya. semana aquí caído, estoy con Me datos habla de mi tío celular. Carlos y ahorita te lo... Hola, Telcel. Entonces, si ya sale SpaceLink, sería buenísimo, ya no No, pero depender él de dijo cables. Neuralink, lo que va adentro. Yo sé, pero también está en SpaceLink, o sea, también está haciendo Ah, internet a través de satélites de órbita baja. Eso también está bien interesante. O sea, ese está en todo. Él ya lo vio, él está en el futuro. O sea, él viene del ese vato vive en 2080, ¿no? 3060, güey, o Sí, sea, ya viene desde otro lado. Él ya está implantando lo del mañana, ¿no? Pues ya llegó a la estación espacial. O sea, ¿qué pero le hace si a mí me falta? hackean el Neuralink y me ponen canciones de RBD, me voy a morir, o sea, imagínate. Imagínate traer a Rebelde siempre en la cabeza. Soledad. Ay, no. Híjole, bueno, ese sería el downside. Así es que ustedes que nos estén escuchando, mándenos un mensaje, pónganos el tweet ahí, si van a ser transhumanistas, a favor o en contra, digan, ¿se pondrían algo? Es Sí, como un tatuaje, ¿no? Te pondrías un tatuaje, pero con un chip, ¿no? Eso estaría bueno. pues dicen que ahora con la vacuna del coronavirus ya viene con un chip Telcel, casi, casi. Estaría bueno, pero con minutos. Ojalá que sí, como los del centro que dice que el chip te cuesta 30 varos y te dan 500 de saldo. Estaría buenísimo. Ya, ahí está tu vacuna y tu saldo, vámonos. Órale, vamos a hablar, Dios mío. Pero bueno, muchísimas gracias a Mariana, que también nos dice que la entrevista de Micro estuvo muy buena, qué bueno. Mándenos sus preguntas sobre transhumanismo. Y de hecho, era algo que te iba a decir, que en esta serie de biohackers que está en Netflix, que está un poquito aburrida, pero habla justamente de eso y de cómo se tienen que cambiar, e incluso, bueno, también en series ay, no me acuerdo, una serie de HBO que también habla como es futurista, no me Ujú. acuerdo el nombre, pero decían, la gente que invierta más en un cierto chip va a recibir mejor calidad en ciertas cosas, entonces también ahí, Sí, sí. hasta entre los perros va a haber razas, Sí, hasta claro. Y entre los... también hay una vertiente, Alina, aparte, o sea, todavía ahora sí que estás hablando de tecnología implantada como cyborgs, que es lo que mencionaste hace ratito, y también tienes por otro lado, pues la gente que tiene una carrera de cambiar el genoma, pero de forma casera. Y también hay series en Netflix que pueden revisar, donde están metiéndole durísimo a tecnología, pues ahora sí que de genética tal cual y haciendo experimentos loquísimos en su garage. O sea, nada Sí, de que claro. estamos en el laboratorio. No, 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 es acá Sin atrás con medidas el de compa. sanidad, se abren y sacan Ujú. sangre y meten y sacan, sí, sí, sí. Sí, sí, y se toman pastillas para manipular su genoma, así como si fueran chochitos. Pues allá ellos, ¿verdad? Yo la verdad, no sé, no sé qué. Yo le tendría más miedo a eso, fíjate, que a la máquina. No sé, eso es un muy buen tema, entonces creo que podríamos hablar de eso más adelante. O sea, ¿qué tanto? No, pues porque tú ya te haces cyborg, pues, tú ya Yo ya dices, estoy a nada, ¿eh? o que te pongan aquí el Bluetooth para el micrófono, Sí, estaría bien. sí, ya no tener cables, ya directo a la cesera. Yo nada más quiero ir hacia los cadetes de Linares cuando me vaya a dormir y ya está. Con eso. Después del comercial De, respectivo comercial de creadores digitales, por cierto. claro que sí, así que, pues bueno, muchísimas gracias ahora sí por irnos, del que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y pues recuerden que estamos aquí todos los jueves a las 9:30 de la noche, a través de Facebook Live y facebook.com/creadores digita. Síganos en Twitter, www.twitter.com/creadores digita. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y iVoox. Y pues síganos en nuestras cuentas de redes sociales, en Iram Cup, en Fulvous de León Ramos y Alina Poulain. ¿Y qué más avisos parroquiales? Está la página en www.creadoresdigitales.com. Visítenla, vean el nuevo diseño y compartan las notas también. Y la próxima semana, pues nos vemos acá con más entrevistas y con transhumanismo, querido León. Gracias, Alina. Hasta la próxima, creadores. ¡Feliz viernes! Bye. Así es viernes.